Bueno, continuamos con la ley de tolerancia. Cuando veíamos la curva gaussiana o el modelo gaussiano de distribución, un poco esto lo habíamos hablado. Habíamos conversado de que hay un rango óptimo que estaba vinculado al crecimiento de esa población. Y por encima de esa temperatura, en este caso, observábamos un decrecimiento del número de individuos hasta que llegamos a la muerte. Lo que es importante tener en cuenta de este modelo es, más allá del rango óptimo, suponiendo aumento de temperatura, ¿seguimos observando individuos? Sí. ¿La población crece? Sí, en menor proporción. La calidad o el aspecto fenológico de los individuos ¿es exactamente el mismo a aquellos en el rango óptimo? Claramente no. A temperaturas más elevadas, en el caso de este ejemplo que es de vegetales, seguimos observando organismos que están sometidos a un estrés. O sea, estos organismos no tienen el mismo aspecto que los que están creciendo en el rango óptimo. A temperaturas altas y particularmente en vegetales, este estrés está vinculado a la deshidratación, está vinculado a efectos de evaporación de agua y menor cantidad de agua. Cuando se supera un valor límite, que en este caso son 38 grados, ya no es posible sostener la vida para esa especie. Lo mismo ocurre, si nos vamos al otro extremo, a temperaturas más bajas. ¿Seguimos observando crecimiento de la población? Sí. ¿En el mismo número que si estuviéramos en el rango óptimo? No. ¿Con la misma calidad o fenología de los organismos que si estuviéramos en el rango óptimo? No. Por debajo de la temperatura que es el límite de tolerancia, ¿existe crecimiento? No. No es posible sostener la vida más allá de los límites de tolerancia. En el caso de temperaturas más bajas, la planta también está sometida a un estrés por temperatura y en este caso directamente está vinculado a la actividad metabólica que puede sostenerse por debajo de los 18 grados, ¿sí? ¿A qué temperatura estos vegetales van a producir floración y se van a reproducir? En el rango óptimo. Un organismo por encima o por debajo de esos rangos óptimos solamente está abocado a este concepto que hablamos la semana pasada y que es el mantenimiento. Es decir, todas las funciones metabólicas para sostener la vida del propio individuo. Es decir, la población no crece en número, solo se sostiene. Otro tipo de respuesta que podemos llegar a observar, en este caso, está vinculada a los recursos. Fíjense, ya no a las condiciones del ambiente. Este ejemplo es bien característico de los recursos y es un tipo de respuesta sigmoidal. Esta es una curva sigmoidea. Lo que indica esta curva es que, fíjense, tenemos número de presas disponibles versus números de presas efectivamente consumidas. A mayor número en esta primera etapa, a mayor número de presas disponibles, hay un determinado consumo de presas.
Fíjense lo que pasa en este rango particular. Esta etapa de las curvas se llama exponencial, porque es casi lineal, puede ser casi lineal o directamente exponencial la relación que hay entre ambos factores o entre ambos ejes. Fíjense que acá, a medida que aumenta el número de presas, la cantidad de presas consumidas aumenta considerablemente en un margen o en un rango mayor del que ocurría cuando la cantidad de presas era baja. Esto tiene que ver con esta regla de la naturaleza de que a más presas disponibles o a más alimento, el depredador caza y consume más. Pero ese comportamiento tiene un límite. Si el número de presas disponibles es excesivo, no se responde con un mayor número de consumo. Fíjense lo que ocurre en esta etapa de la curva. No es constante. Se sigue consumiendo exactamente la misma cantidad de presas a pesar de que aumenten en número. Este es un tipo de respuesta observada de la mayoría de los organismos ante la, digamos, abundancia de recursos. Hay un límite que tiene que ver con la cantidad de alimentos que un organismo consume por día, de la cantidad de presas que puede cazar por día. Entonces, esto se revela directamente en que no hay un aumento en el consumo. Y acuérdense otra cosa, los organismos superiores gastamos mucha energía en conseguir nuestro alimento. Entonces, si ustedes tuvieran que ir 5 veces por día al supermercado, donde tenemos abundancia en alimentos, en recursos, ustedes no lo harían. De hecho, casi nadie lo hace. Si vamos una vez al día a comprar una coca al kiosco ya es suficiente, ¿no? Entonces el concepto es el mismo. Está muy vinculado a la eficiencia energética de los procesos naturales. Está vinculada al gasto de energía que cada organismo efectúa cuando tiene que conseguir su alimento o alimentarse. Por eso no existe mayor consumo, en este caso, a mayor número de presas. Otro tipo de respuesta que puede observarse es lo que se denomina respuesta umbral. Y este tipo de respuesta está muy vinculada a la reproducción. Lo que implica este tipo de respuesta tiene que ver con que más allá de un valor determinado de un factor, directamente no se observa respuesta. Entonces, por ejemplo, en este gráfico tenemos relación de la temperatura del agua versus, ¿no?, el tiempo necesario para que los huevos de ciertos peces eclosionen. Entonces, fíjense que a medida que, en el caso del bacalao, a medida que la temperatura aumenta, vemos que disminuyen los días necesarios para que los huevos eclosionen. Pero hasta un punto determinado, esto debe ser, o sea, más allá de los 14 grados, esto que vemos que los días necesarios se va a infinito, quiere decir, este valor de acá, este 8 acostado, es infinito. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que me voy a sentar eternamente a esperar a que los huevos del bacalao eclosionen? No. Esto quiere decir que estos huevos ya no son viables. Estos huevos no van a eclosionar. Fíjense que con la caballa ocurre lo mismo. A medida que aumenta la temperatura, disminuye muy drásticamente los días necesarios para eclosionar. Hasta
una temperatura determinada, 22 grados. Si supere los 22 grados, chau. Esta población, estos huevos nunca van a eclosionar porque no son viables. Imagínense a nivel productivo lo que esto implica. Si queremos tener un criadero de bacalaos, ¿a qué temperatura pondrían a incubar los huevos para aumentar el proceso productivo? Yo quiero tener una población cada vez más grande, de manera de que esos organismos crezcan y después los podamos consumir. Entonces, mis fuentones o mis piletones de donde esté incubando los huevos de bacalao, bueno, los tendré más o menos a esta temperatura, alrededor de los 10 grados. ¿Los voy a tener exactamente a los 15 grados para que eclosionen en 10 días o menos? La respuesta es no. ¿Por qué no? ¿Se acuerdan lo que hablamos antes de lo difícil que es conservar las temperaturas exactas? Entonces, es bastante imposible conservar un piletón, un horno, una estufa incubadora a una temperatura tan exacta, de manera de no pasarme, no irme mucho de este margen. Entonces, a nivel productivo, tal vez elija por ejemplo, estas dos temperaturas, 10 grados más, esto será un 2, 12, y esto es menos, esto es 7, entre los 7 y los 12 grados, ahí voy a controlar a mi población. Imagínense el efecto que esto tiene a nivel ecológico en los cuerpos de agua y vinculado a la conservación de especies. Una descarga de agua muy caliente en un cuerpo de agua que tiende a ser frío cambia drásticamente la temperatura de ese cuerpo de agua e influye directamente sobre la reproducción de casi toda la fauna acuática. Cuando ustedes en alteraciones ambientales seguro van a estudiar la temperatura como un contaminante y está muy relacionado a estos procesos biológicos. Se afectan estos procesos biológicos cuando cambia drásticamente la temperatura. Algo similar también observamos en el ambiente terrestre con todos los efectos del calentamiento global. El crecimiento de todas las especies, esto lo vimos muy relacionado cuando hablábamos de los nutrientes de los vegetales. Yo les decía que hay nutrientes que no pueden faltar y hay nutrientes que no pueden estar por debajo de un valor, y que esos serán los nutrientes limitantes para el crecimiento. Entonces, la ley del mínimo lo que quiere decir va a ciertos recursos que son limitantes, y que si ese recurso limitante se encuentra en una baja concentración, entonces ese crecimiento no se va a producir. En el caso de los vegetales, los recursos fundamentales para su crecimiento son los elementos nitrógeno, fósforo y potasio. Ustedes van a encontrar distintas relaciones según los vegetales que quieran cultivar. Van a encontrar distintas relaciones de estos tres. Pero los tres tienen que estar. Y suponiendo que la relación sea una parte de nitrógeno por una de fósforo por 0,5 de potasio, habíamos hablado en clase que además hay otros micronutrientes que necesitan los vegetales. También hablamos de que es necesario tener agua, de que tiene que tener materia orgánica por el tema
de las relaciones simbióticas en las raíces, ¿sí? Vimos muchas cuestiones de vegetales en nuestra primera clase, pero todo esto puede estar. Pero si estos tres no están en esta relación, entonces el crecimiento no ocurre o ocurre deficientemente. Van a encontrar por ahí un grafiquito similar. Entonces, ¿qué quiere decir este gráfico? Este justamente está pensado para vegetales. Lo que necesitan los vegetales son, a grandes rasgos, micronutrientes como azufre, calcio, magnesio. Hay algunos que son muy importantes, como el nitrógeno, el fósforo y el potasio. Y si alguno de esos tres está en defecto, estar en defecto quiere decir que está por debajo del valor óptimo. Entonces, ¿qué pasa con nuestro sistema? Hacemos agua. Y hacemos agua en criollo, pasado a los términos de la ecología, quiere decir que entonces ese organismo no va a tener las condiciones óptimas para crecer y va a estar con dificultades para desarrollarse. Fíjense, si el valor óptimo de NPK, de nitrógeno, fósforo y potasio, son 2 partes de nitrógeno, 1,5 de potasio y 2 de nitrógeno, 1,5 de fósforo y 2 de potasio. Y mi suelo, el suelo está proveyendo 2 partes de nitrógeno por 1,5 de fósforo por 0,5 de potasio. ¿Qué va a ocurrir? Ese cultivo va a estar limitado. Entonces, lo que voy a tener que diseñar es algún sistema de fertilización donde agregue potasio para volver a ponerlo en el límite que corresponde. El agua, aunque nosotros lo conversamos, el agua suele ser el factor o el recurso que es más limitante, o el que más comúnmente es limitante para la mayoría de los seres vivos, ¿sí? Ahora, esos factores no van a ser siempre los mismos según el hábitat y según el organismo del cual estemos hablando. Entonces, les voy a agregar acá un breve ejercicio. ¿Cuáles son los factores y recursos limitantes? Uno ya un paso por allá. ¿Cuáles son los factores y recursos limitantes de la Antártida? Pongámosle continental. ¿Cuáles son los factores y recursos limitantes de los sistemas árticos? Pensamos esos tres y terminamos la clase en otro video que les subo a continuación.